¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la reacción abierta del Toro Televisión. Un día más estamos dispuestos a analizar con ustedes lo más destacado de la actualidad nacional e internacional. Hoy comenzamos hablando de energía. Contamos en nuestro plató con la presencia de Mari Carmen Sánchez, de Comunidad Solar. Muy buenas noches, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Ya saben ustedes que durante el mes de julio, aquí en el Toro Televisión, estuvimos hablando de la increíble compra en grupo que lanzó Comunidad Solar. Pues resulta que nos encontramos ya prácticamente en los últimos días para que finalice, Mari Carmen, pero todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Sí, hemos estado hablando durante 2 largos meses que han tenido muchísimas oportunidades para apuntarse a nuestra compra en grupo de aerotermia. Puede ser que no sepas qué es la aerotermia, porque te lo voy a explicar así muy rapidillo. Yo y seguro que muchos de los que nos están viendo. Mira, la aerotermia es un tipo de energía renovable, igual que tenemos, por ejemplo, la energía solar. La energía, en este caso, de aerotermia, lo que nos permite es poner en casa calefacción, refrigeración, en este caso aire acondicionado, y agua corriente sanitaria, de una forma mucho más eficiente que si lo hacemos, por ejemplo, con un combustible fósil o de forma eléctrica. Bueno, pues tiene desde luego muchas ventajas. Cuéntanos a ver por qué la mejor manera para contratar esta aerotermia es con vosotros, con Comunidad Solar. Mira, ahora mismo somos ya, creo que hemos pasado ya el listón de los 600 inscritos, ¿vale? Con esta compra en grupo lo que consiguen todas esas personas es un descuento de que puede llegar hasta el 70%. Este 70% se puede conseguir por 3 razones diferentes. Primero, porque como nos unimos en una compra en grupo, podemos comprar los equipos de forma más económica y la instalación nos sale más barata. Además, como nos unimos también en compra en grupo, lo que hacemos es unificar todo el ahorro que conseguimos haciendo el cambio a aerotermia y vendemos nuestro certificado de ahorro energético que nos va a dar un rendimiento económico. Y además, como hacemos un cambio de un combustible fósil a una energía renovable, podemos conseguir una bonificación del IRPF de hasta el 60%. Eso es lo mejor, desde luego. Explícanos un poquito más la letra pequeña, para el que no lo sepa, de esta deducción que nos podemos hacer en el IRPF. Es muy importante, tenemos que saber que es en el ejercicio 2024, ¿vale? De todas formas, en Comunidad Solar lo que hacemos es ofrecer un asesoramiento integral. Por un lado, llevamos a cabo la instalación de la aerotermia, que la lleva a cabo a cierta eficiencia, de Grupo Caser. O sea, que de eso ya también nos desentendemos. Sí, además es un partner de muchísima confianza. Además, nuestro equipo de asesores energéticos se encargan de dar toda la información para que el año que viene, la declaración de la renta 2024, nadie se quede fuera de esa bonificación, y además nos encargamos de gestionar los certificados de ahorro energético y la venta posterior. Cuéntanos a ver lo más importante, que seguro que se lo están preguntando desde casa. ¿Los interesados cómo pueden contactar con vosotros y contratar esta promoción? Pues mira, pueden llamar por teléfono al teléfono que ven en pantalla, y si quieren dejarnos directamente sus datos pueden entrar en nuestra página web, en la sección de compra en grupo de aerotermia, y ahí nos dejan toda la información. El teléfono, que es ese que estamos viendo en pantalla, se lo recordamos a los espectadores, el 980 28 12. Y Mari Carmen, que no se me olvide, a todos aquellos que no puedan hacer ese primer desembolso en efectivo, creo que también les ofrecéis algún tipo de ayudas, ¿no? Sí, en Comunidad Solar lo que queremos es que todos los interesados se apunten y hagan el cambio a aerotermia. Ofrecemos diferentes soluciones de financiación en función del tipo de cliente. Bueno, pues muchísimas gracias, Mari Carmen, lo has explicado todo fenomenal. Y animamos a todos los espectadores que tienen, nada, pues lo que queda de agosto, ¿no? Hasta el día 31. Bueno, pues nada, apenas 2 días para unirse a Comunidad Solar. Ya saben, les recordamos ese número que veían en pantalla, el 980 28 12. Muchas gracias, Mari Carmen, y buenas noches. Buenas noches. Bueno, y nosotros empezamos nuestro repaso por todas las noticias más importantes del panorama internacional. Empezamos en Israel. Israel, ya saben, que continúa con esa incursión en Cisjordania, la mayor desde que se desató la guerra el pasado 7 de octubre, y continúan contándose ya por decenas los muertos. En las últimas horas el ejército de Tel Aviv ha matado a 4 personas. Ellos aseguran que son terroristas que se escondían en una mezquita en el norte de Cisjordania. Entre ellos estaría el líder de una de estas bandas terroristas que estarían operando en uno de estos campos de terroristas, en uno de estos campos de refugiados, perdón, que hay en Cisjordania. Y bueno, sería uno de los que, como decimos, habrían sido asesinados en las últimas horas. Entre tanto, la Unión Europea condena esta incursión de Israel en Cisjordania, y el ministro Álvarez la califica como inaceptable. El ejército de Israel ha anunciado este jueves que ha matado a 5 palestinos que estaban escondidos en una mezquita en la ciudad de Cisjordania, en el marco del incremento de las incursiones por parte de las tropas israelíes en este territorio desde los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el movimiento de resistencia islámica contra territorio israelí. Las fuerzas de defensa de Israel han confirmado que entre los muertos está Muhammad Aber Ali Asabusa, al que identifican como jefe de la organización terrorista
terrorista dentro de un campamento de refugiados y al que acusan de haber perpetrado varios atentados. Además, el Ministerio de Sanidad, vinculado a la autoridad palestina, ha informado de la muerte de un hombre por disparos del ejército israelí, por lo que el balance de víctimas mortales en las últimas 24 horas en el norte de Cisjordania aumenta hasta la decena, mientras se estima que alrededor de 20 personas han resultado heridas. Por ello, el gobierno de los Estados Unidos ha instado a las autoridades israelíes a tomar medidas para proteger a todos los civiles de cualquier territorio. Si bien ha reconocido las necesidades de seguridad de Israel, que incluyen la lucha contra la actividad terrorista en Cisjordania, después de que el ejército israelí haya lanzado una nueva operación a gran escala, que es la más extensa en años. Y en Venezuela la noticia del día nos llega desde Caracas, donde miles de valientes salieron ayer a las calles a secundar esas protestas convocadas por la líder de la oposición, por María Corina Machado. Machado llevaba varios días sin ser vista en pública, han sido contadas con los dedos de una mano sus apariciones desde las últimas elecciones del 28 de julio. Ella, ya saben, que está en estos momentos resguardada por esa persecución por parte del régimen de Maduro, pero ayer se hizo notar su presencia entre esos miles de manifestantes. También pudimos ver a Edmundo González, el candidato de la oposición, al que Maduro estaría intentando condenar al exilio con esa persecución que le está haciendo y con esos intentos de que comparezca ante la Fiscalía. María Corina Machado lo dejó ayer muy claro: el acta mata ese fallo del Tribunal Superior de Justicia, que ella condena ese fallo del Tribunal Superior de Justicia que convalidó esa victoria de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. Estaremos muy pendientes de cómo avanza este tema. Las manifestaciones ayer no solo tuvieron lugar en Caracas, sino que fueron secundadas en varios lugares del mundo, en Japón, en Bélgica y también aquí en España. En nuestro país, en la capital, en concreto en la Plaza de Callao, cientos de venezolanos quisieron responder a esa llamada de sus hermanos al otro lado del Atlántico y protestaron también por esa represión del régimen de Maduro y por ese megafraude electoral que condena la comunidad internacional, pero que Maduro se niega a reconocer. Y novedades también sobre el fundador de Telegram, sobre Pavel Durov. Ayer fue puesto en libertad después de que pagara una fianza de 5 millones de euros, pero a las pocas horas conocimos que había sido imputado por parte de la justicia francesa. En estos momentos está en situación de libertad condicional, es decir, no puede salir del país y tiene que comparecer ante la policía un total de 2 veces por semana. ¿De qué se le acusa? Bueno, pues se le acusa principalmente de blanquear crímenes, de colaborar con la difusión de imágenes pedófilas y además de ser cómplice de crímenes de narcotráfico, estafa en banda organizada y asociación de malhechores para cometer delitos. Ojo, porque Francia también va a investigar a Pavel Durov por supuesto maltrato a uno de sus 5 hijos, menor de edad. Este hijo habría denunciado a su padre en el año 2023, supuestamente por varios delitos de maltrato, y ahora Francia pues está estudiando si es competente su justicia o la justicia suiza para investigar este otro delito que se le achaca a Pavel Durov. Y el gobierno alemán lidia con la presión después de ese atentado cometido por un ciudadano sirio en las últimas semanas y que ha puesto en el punto de mira la inmigración ilegal en este país, en el país germano. Tenemos además dentro de muy poco esas elecciones, varias fechas con comicios en varias regiones de Alemania, y lo que está intentando Olaf Scholz es comprometerse para frenar esa inmigración ilegal y sobre todo para deportar a todos esos ilegales que llegan continuamente a Alemania. En las últimas horas tenemos que contarles también que Olaf Scholz ha llegado a un acuerdo con el primer ministro británico recientemente elegido, con el laborista Keir Starmer, para luchar contra las mafias que están detrás de esta inmigración ilegal. Ambos están muy comprometidos con este tema. Ya saben que ambos pues son de una ideología más izquierdista que sus predecesores, pero aún así están dispuestos a luchar contra esta inmigración ilegal, en parte por esa presión ciudadana de los últimos días. En el caso del primer ministro británico, él no es partidario de esa política de deportaciones a Ruanda hasta que se decide el futuro de los solicitantes de asilo, pero sí se ha comprometido con llegar a varios acuerdos con los países de origen, acuerdos económicos con países en África y en Oriente Medio.
Bueno, y una de las noticias del día en España, estábamos expectantes por conocer la sentencia del caso del hijo del actor Rodolfo Sancho, de Daniel Sancho, que finalmente ha sido condenado a cadena perpetua por el crimen cometido por ese supuesto asesinato a el colombiano, al cirujano Edwin Arrieta, el pasado 2 de agosto del año 2023. Había mucha expectación por si esa condena por asesinato premeditado iba a incluir la pena de muerte. Finalmente no ha sido así, pero sus abogados, los abogados del hijo de Rodolfo Sancho, de Daniel Sancho, parece que van a recurrir, parece que van a pelear, porque no están del todo conformes con esta sentencia que hemos conocido hoy. Para conocer el detalle de lo que va a suceder ahora, hoy nos acompaña la periodista de esta casa, Gloria Sacristán. Gloria, tú has seguido muchísimo este tema, gracias por estar aquí con nosotros. Así es, Marina, buenas noches. Pues la verdad que estábamos expectantes por conocer ya la sentencia después de un año y bueno, pues como bien has dicho, va a ser recurrida. La familia de Edwin Arrieta sí que está satisfecha, dice que, bueno, pues que por fin se ha hecho justicia, pero no lo está la familia de Daniel Sancho, que ha supuesto pues un duro golpe para todos ellos. Hemos visto a su madre, a Silvia Bronchalo, salir pues visiblemente afectada del tribunal, no ha querido hacer ninguna declaración ante los medios y sí las ha hecho el padre, Rodolfo Sancho, que como lo hemos solido ver en otras ocasiones, pues ha mostrado una actitud bastante optimista y ha dicho pues que van a seguir luchando por eso mismo, porque los abogados ya habían adelantado que van a recurrir la sentencia, van a presentar un recurso para que acusen a Daniel de homicidio y no de asesinato. Parece que la colaboración de Daniel con la justicia ha hecho que se libre de la pena de muerte. Pero bueno, pues al final los abogados, la defensa de Daniel, la portavoz de la familia, Carmen Balfagón, ha dicho que han recibido una condena, pues que no se esperaban la condena y que ha sido más dura de la que se esperaban. ¿Qué plazo tienen ahora para recurrir, Gloria? Un mes. En un mes las leyes tailandesas establecen que en un plazo de un mes tienen que recurrir la sentencia. Bueno, ¿y qué es lo que le espera ahora a Daniel Sancho? Y en todos los medios de comunicación hemos visto esas imágenes de esa cárcel peligrosísima, en la que bueno, las condiciones pues son muy malas para los presos y a la que lamentablemente Daniel Sancho va a ser enviado en los próximos días, ¿no? Así es, Marina, parece que el panorama que le espera a Daniel Sancho pues no es nada bueno. Él sí ha solicitado quedarse en la cárcel de Koh Samui, en la que lleva desde el 3 de agosto del año pasado, pero la ley no se lo permite y es cuestión de días que lo manden a, bueno, pues a otra cárcel. Se han barajado a lo largo del día varias opciones, pero parece que previsiblemente lo van a mandar a esa cárcel que me estás comentando, que se denomina allí en Tailandia como la cárcel de El Gran Tigre. Y es, bueno, pues muy famosa, es una de las más famosas del país y una de las más peligrosas, digamos, del mundo por las condiciones infrahumanas e insalubres a las que se enfrentan los presos allí. La verdad que conviven como en una celda más de 30 presos, como baño usan pues un agujero que hay en medio de la celda y estas son las condiciones a las que se va a tener que enfrentar Daniel Sancho. Pero ojo, porque te quería comentar que para garantizar un poco la supervivencia en este tipo de cárceles tan extremas, pues digamos que Daniel puede recibir una ayuda por parte del gobierno español, ¿no? Para garantizar la supervivencia se pueden pues apoyar en ayuda exterior que le puede llegar a los presos y en este caso Daniel ahí puede recibir un alivio. Y es que bueno, todos aquellos españoles que cumplen condena en cárceles extranjeras pueden recibir una ayuda, ya que esas cárceles pues no tienen los mismos recursos o las mismas condiciones que tienen cárceles españolas. No, en este caso está clarísimo. Más bien pues por productos básicos, alimentación. Entonces, digamos que Daniel todavía no está confirmado, pero sí que podría recibir esa ayuda por parte de España, que podría ser de 120 euros al mes. Bueno, está por ver si prospera ese recurso de la defensa de Daniel Sancho, pero ¿él podría volver a España en algún momento, Gloria? Pues bueno, como sabemos, Tailandia y España no tienen convenio de extradición, pero sí que hay un acuerdo desde hace ya muchos años que dice que el reo puede terminar la condena en España, pero para ello se tienen que cumplir una serie de requisitos, como cumplir parte de la pena, un mínimo de años, también haber pagado toda la indemnización a la familia y bueno, para tomar esta decisión de que el preso pueda regresar a España también depende mucho del tipo de delito, pero como ya te he comentado, tienen que cumplir un mínimo de años y en este caso Daniel Sancho va a tener que pasar un mínimo de 8 años en las cárceles tailandesas para poder regresar a nuestro país. Bueno, pues terrible, algo mejor del peor de los escenarios, pero desde luego, bueno, pues
ánimo para las dos partes, para la familia de Edwin Arrieta y para la familia de Daniel Sancho, después de haberse conocido esa sentencia. Gloria, muchísimas gracias a ti, por Marina. tu análisis. Gracias. Bueno, pues nosotros tenemos que hablarles ahora de una polémica que hemos conocido en las últimas horas después de la publicación por parte de una revista coeditada, atención, entre dos ministerios del Gobierno, el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Igualdad, en la que lo que se busca es promocionar en el exterior la disidencia sexual, así lo llaman ellos. En el interior de esa revista, que como decimos ha sido coeditada por el Gobierno, podemos ver imágenes claramente vejatorias con el catolicismo. Están viendo, por ejemplo, en pantalla a un Jesucristo en el que pues se le puede ver de manera completamente desnuda, y además también en el interior de esas páginas podemos ver a un travesti vestido con el tradicional capirote de Semana Santa, o a otro que simula ser la Virgen María y que se jacta de las similitudes que hay entre los travestis y entre las vírgenes. La revista fue presentada el pasado día 25 de junio en un acto en el que estuvo nada más y nada menos que Eva Granados, que es la secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Lo cierto es que la publicación de estas imágenes han causado muchísimo revuelo, especialmente entre la comunidad católica mayoritaria aquí en España, y ya hay una serie de iniciativas pues para que se pida la retirada de esta revista, que, como les adelantaba, pues que ha sido obra de dos ministerios de Pedro Sánchez. Una de estas organizaciones que ya ha alzado la voz ha sido el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, que está recogiendo firmas para la retirada de esta publicación. Hoy nos acompaña su presidenta, su nombre es María García. María, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Hola, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Bueno, María, parece que el Gobierno persigue los delitos de odio cuando a ellos les interesa, ¿no? Cuando atacan a determinados colectivos, pero cuando tienen en su diana a los cristianos o a los católicos, parece que eso no les duele tanto, ¿verdad? Sí, el Gobierno habla mucho de discurso de odio, de delitos de odio. Nosotros, como observatorio, estamos en la comisión asesora del Plan contra los delitos de odio del Ministerio de Interior, pero parece que cuando estos son ataques a creyentes, pues no alzan la voz. Es más, ellos lo promueven, con lo cual es una doble moral bastante desgraciada para lo que ellos siempre hablan de progresismo, de multiculturalidad, y quieren ser como más transgresores que nadie con estas imágenes que están publicando con el dinero de todos los contribuyentes, de los creyentes y de los no creyentes, y que están haciendo daño a los creyentes. No sé si habéis podido contactar con alguien de alguno de los dos ministerios involucrados en esta publicación, de Exteriores o de Igualdad. Por el momento no han hecho declaraciones de por qué ellos han publicado esta revista con estas imágenes, pero sin duda vamos a hacerles llegar todas las firmas que estamos recogiendo, y vamos a levantar la voz para que retiren esta revista, porque no puede ser que con dinero público se esté vejando a los cristianos en este caso. Este desprecio del Gobierno a ciertas religiones, en concreto a la religión católica, no es nuevo. Ustedes se hacen eco estos días en sus redes sociales de ese proyecto que prepara el Gobierno. Ya es un acuerdo y va a salir adelante previsiblemente en los próximos meses, para destipificar como delito el odio hacia sentimientos religiosos u otro tipo de delitos relacionados. No sé si me puede comentar qué le parece a usted este proyecto que prepara el Gobierno. Estamos totalmente en contra de que se elimine del Código Penal la protección de los sentimientos religiosos, y hemos realizado un informe en el que se demuestra que la mayoría de los países europeos y muchos de los países del mundo protegen los sentimientos religiosos en sus códigos penales, con lo cual el hecho de quitarlo del Código Penal lo que nos hace es ir en contra de la mayoría de los países europeos. No entendemos por qué cuando... Ese dato, perdona María, ese dato que das tú es importante porque el Gobierno defiende precisamente lo contrario, ¿no? Que prácticamente no está regulado en ningún país de nuestro entorno. Pues es totalmente mentira, no es un artículo obsoleto, como muchas veces dicen, no es el delito de blasfemia de los países islámicos, como otros jueces dicen también. Es un artículo que protege que puedan aparecer imágenes como esta, que, como estamos viendo, resultan hirientes para muchos creyentes, y entonces si lo quitan va a salir aún más gratis mofarse de las creencias. Ya está pasando porque muchos jueces, desgraciadamente, cuando tienen que aplicarlo no lo aplican,
pero ahora si lo eliminan ya va a ser totalmente barra libre de mofas hacia los creyentes. Pues María García, muchísimas gracias por atendernos esta noche, gracias bueno, pues por encabezar esa denuncia, por esas imágenes que hemos visto, y estaremos muy pendientes a ver si efectivamente prospera la retirada de esa revista. Gracias a vosotros. Bueno, y en España hoy hemos conocido el IPC adelantado del mes de agosto, que nos da pues un pequeño alivio a los bolsillos. Los precios bajaron nada más y nada menos que 6 décimas según ese dato adelantado, y si lo comparamos con el mes de julio. Esta bajada, bueno, según explican los expertos, se debe sobre todo al abaratamiento de los carburantes que subieron en agosto de 2023 y al menor coste de los alimentos, que este mes han bajado sus precios más de lo que lo hicieron hace un año. Es lo que se conoce como el efecto escalón. El IPC interanual baja porque estamos comparando el dato con el de hace un año. Es más, si nos fijamos en el dato mensual, allí lo están viendo en pantalla, vemos que los precios se mantienen igual que en julio, cuando bajaron medio punto. Y en lo que se refiere a la inflación subyacente, esa que no tiene en cuenta el precio de la energía y los alimentos frescos, este dato sigue bajando una décima hasta el 2,7%. Este es su valor más bajo desde enero de 2022, pero ojo, sigue estando por encima del dato general. Bueno, y buenas noticias también de las que nos habla hoy, un nuevo balance que sitúa a España como líder en donación de órganos. En el año 2023 los españoles donamos nada más y nada menos que 6.000 órganos, lo que supone unos 16 trasplantes al día. Según la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, el año pasado España contribuyó con el 23% de los donantes de la Unión Europea. Trasplantes que fueron posibles gracias a más de 45.000 donantes de órganos tras fallecer y también a 52.000 donantes vivos. España es además el único país del mundo que trasplanta todo tipo de órganos y, ojo, esto incluye también donantes en asistolia. Los trasplantes más comunes siguen siendo los de pulmón, los cardíacos y los hepáticos. Bueno, llegado a este punto vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos, no se muevan. Pues llegó el momento de abrir la mesa política y de presentarle a los invitados que me van a acompañar durante la noche de hoy. Pedro Pedrosa, consultor político. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. ¿Todo bien? Concluyendo el verano. Bueno. Que las únicas palmeras que vi fueron las del logo de Dando Caña. No, pero aquí también tenemos animación y colores muy tropicales. Ah, vale, pues estaré pendiente, pero no las había visto. Igual serán las únicas que vea este verano. Bueno. Y Mario Garcés, hola, escritor, secretario de Estado. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, y estar además con Pedrosa, que es buen amigo, siempre es un placer estar aquí. Mario Garcés, amigo además personal del actor Rodolfo Sancho. Empezábamos este programa hablando, bueno, pues que se ha conocido la sentencia de su hijo, ha sido condenado a cadena perpetua. Desde aquí hemos podido, bueno, pues conocer declaraciones de la familia de ambos lados. No sé si tú has podido hablar con el propio Rodolfo. Yo hablé nada más en el momento que fue detenido su hijo. Yo recuerdo que me puse en contacto con él. Yo con Rodolfo he participado en 2 películas, En el secreto de Ivo Sin y en la adaptación de la novela de Pérez Reverte, La piel del tambor. Me une cierta amistad con Rodolfo y me puse a su disposición. Y voy a decir algo más. Carmen Balfagón fue directora general mía también, o sea que yo ahí tengo una relación bastante directa tanto con la persona con la representante de Rodolfo como con el propio Rodolfo, ¿no? Rodolfo estaba muy preocupado, no voy a desvelar lógicamente una conversación privada entre amigos. En su momento la sentencia es muy dura, extraordinariamente dura. El padre sufría como no podía ser de otra manera y a partir de ahí, pues desde luego lo que ha dicho hoy es muy sensato. Hay que seguir trabajando, hay que apelar. Si realmente no se puede hacer absolutamente nada, habrá que esperar 8 años a que se ejecute la pena de prisión en cárceles de Tailandia. Yo espero que el trabajo que haga la embajada sea correcto. También digo una cosa, si se le ha condenado a cadena perpetua es porque hay pruebas de que ha cometido un delito gravísimo, por lo tanto, oye, hay que estar con la familia también de la persona que fue asesinada, las cosas como son, pues sí. Y a partir de ahí, como yo no creo en la pena de muerte, pues me parece muy bien que haya habido una cadena perpetua y lo que espero es que las autoridades españolas, no solamente en este caso, sino para cualquier ciudadano español, hagan el trabajo necesario para que cuanto antes venga a cumplir esa sentencia o una sentencia equivalente en prisiones españolas, es lo que pido.
Bueno, Mario, pues muchas gracias por estas aclaraciones. Nosotros empezamos ya nuestro recorrido por la política nacional y tenemos que hablarles pues, de las novedades de ese viaje de Pedro Sánchez por África, que desde luego están dando que hablar. Si ayer él lanzaba un mensaje amistoso llamando a 250.000 inmigrantes regulares a venir a nuestro país a trabajar, en las últimas horas nos ha desconcertado diciendo bueno, pues de forma clara y contundente que los inmigrantes ilegales deben ser deportados a su país de origen. En la oposición, desde luego, están que no dan crédito con estas declaraciones, exigen unas disculpas inmediatas al Partido Socialista. Varios ministros han señalado pues, personalmente a cargos del Partido Popular por decir exactamente lo mismo, por pedir esas deportaciones de ilegales, y lo que dejan claro desde el Partido Popular es la falta de solidez, la falta de coherencia en esa política migratoria de Pedro Sánchez. El Gobierno y la oposición siguen enzarzados en el debate sobre inmigración. Durante su gira africana, Pedro Sánchez ha copiado el discurso de la derecha y por primera vez ha hablado de devoluciones. El presidente dice ahora que es imprescindible el retorno de los que llegan de manera ilegal. Desgraciadamente, las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer y para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Un giro de guión que se produce tan solo días después de que el propio Pedro Sánchez acordara con Mauritania cubrir 250.000 empleos con migración regular. El anuncio enfureció a la oposición y también a las comunidades que se encuentran desbordadas, y es por ello que Sánchez ahora ha querido matizar sus palabras. Sin embargo, este cambio de postura ha enfadado al Partido Popular, muy criticado ayer por los socialistas después de que Miguel Tellado hablara de la necesidad de expulsar a los ilegales. Los de Feijóo exigen ahora disculpas a los socialistas por acusar de xenófobo al portavoz de los populares y hoy adoptar su postura. Yo no sé usted a qué presidente del Gobierno quiere que yo le conteste, si al del martes o al del miércoles. Sí creo que afortunadamente el sanchismo acierta cuando rectifica, pero tiene que tener una política migratoria seria y responsable que evite que haya mafias que trafiquen con la vida de personas. Lo que demuestra que ni desde el propio Gobierno tienen claras sus políticas. Borja Semper también ha alzado la voz y ha acusado a Sánchez de dar bandazos y entrar en contradicciones. ¿Cuál es la política migratoria de este Gobierno? Eso es lo que nos preguntamos y lo que tiene unas consecuencias extraordinariamente negativas. Estos bandazos, esta manera de actuar en política a base de titulares y de relato. Somos muy críticos con la inexistencia de una política migratoria por parte de este Gobierno, sí. En cualquier caso, este inicio del curso político está siendo polémico cuanto menos. La inmigración está acaparando toda la atención y la gira de Pedro Sánchez por África no está pasando desapercibida. Además de prometer ayudas de millones de euros y puestos de trabajo, Interior ha ordenado retirar de Canarias el avión que vigila las pateras y lo ha enviado a Senegal para que Sánchez tenga su foto. El presidente, por cierto, ya ha acabado su gira africana, pero no se ha quedado en la Moncloa. Se ha cogido más vacaciones y se ha ido unos días a Andorra con Begoña a una competición de ciclismo. Mientras tanto, en España se está viviendo una de las peores crisis migratorias. Bueno, Pedro. Lo primero es que a mí me da mucha risa este señor Borja Semper hablando de la política del relato, de la declaración y del relato, porque es lo que él sabe hacer. Es lo primero. Lo segundo, cuando uno hace un curso de primeros auxilios, te muestran casos clínicos, ¿no? Entonces tú imagínate, caso clínico, paciente de 40 años de edad con traumatismo craneal múltiple y herida abierta en la pierna izquierda. Entonces, ¿qué vas a atender tú? La herida en la pierna izquierda. No. Entonces, estas declaraciones de Tellado diciendo que si me piden perdón, o sea, aquí tienen un muerto muriéndose, valga la red, aquí tienen un cuerpo muriéndose y están preocupados porque que si me pide disculpas, que si es el del martes o es el del miércoles. Aquí hay un problema grave, cuya solución no pasa por dar declaraciones, cuya solución pasa por interceptar los barcos nodrizas en alta mar, hundir las pateras antes de que la gente se monte en las pateras. Pero aquí hay un negociazo hasta para el tío, que ¿sabes que las pateras que llegan a Canarias las destruyen? Imagínate cuánto dinero dará el negocio que siguen saliendo pateras de allá. Bueno, pero hay un negocio para el tío que tiene la pluma de 5 toneladas que levanta la patera cuando la sacan del agua allá en Canarias. Entonces, les pregunto, Pedro Sánchez dice que, ¿y ustedes le creyeron? Porque él por un lado dice que hay que devolver la gente, lo dice aquí en España,
pero allá firma con Mauritania, donde el 71% de las mujeres se le practica la ablación, por cierto, que va a traer 250.000 de allá. Él podrá haberle mentido al presidente de Mauritania, pero es que el presidente de Mauritania sí tiene cómo exigir. Y parece que quienes no tienen cómo exigirle a Pedro Sánchez que cumpla su palabra son los españoles, o somos los españoles. Y ese es el grave problema, ese es el gran dilema que enfrenta España ahorita. Bueno, pero yo entiendo que sí que salga la oposición, teniendo en cuenta que la única política de inmigración que ha tenido el Partido Socialista ha sido atacar por xenófobos al PP y a Vox, que salgan hoy y que digan, oye, no nos copies ahora el discurso y no nos tomes por tontos después de todos estos días, ¿no? Pero, a ver, Marina, es que es irrelevante en realidad. O sea, en realidad lo relevante es el problema. Y al final el PP, ¿qué hace? Primero se niega, lo dice Feijóo en la campaña catalana. No, ¿qué vamos? Pero luego viene el tema este de los menas que llegaron a Canarias y entonces sí, vamos a distribuirlos por la comunidad. Yo no sé si aquí se veía el Chavo, ¿no? Es el personaje de Chespirito, el Chavo, que él decía, sí lo hago, ¿verdad? Sí. Entonces el PP es así como que, vale, sí lo hago. El PP tampoco lo tiene del todo claro, eso es verdad. Es que entonces son los dos grandes partidos y la discusión se convierte en dos alcohólicos peleándose por una botella vacía o dos mochos tirando cohetes. O sea, es una discusión irrelevante. El problema es que este fin de semana llegaron 1.000 fulanos a Canarias. Y entonces tú podrás llamarme racista, xenófobo, lo que sea. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen el verdadero nombre de esas personas? ¿Ustedes conocen de qué país viene en realidad? ¿Saben si militó en Boko Haram o en alguna otra organización fundamentalista? ¿O llegan allá y les dicen, yo soy Ahmed, yo soy Mohamed, yo soy Cali, y ya es suficiente para recibirlo? Esos son los problemas que verdaderamente hay que atender. Mario, ¿cómo ves tú el tema de la inmigración? Bueno, estamos asistiendo a lo que es propio de la política espasmódica española. Aquí cada uno habla por espasmos, ¿no? Lo que se dice un día, lo que se dice hace 4 meses, se desmiente repentinamente en función de las circunstancias temporales, lo cual demuestra la poca calidad política de nuestro país. Lo digo de manera general, Que Pedro Sánchez mienta sistemáticamente, como decía Pedrosa, ya sabemos que es una realidad. A partir de ahí, reducir el debate político a me has insultado, no me has insultado, efectivamente es insustancial, porque España está por encima de todo esto. Y si caemos en el astigmatismo de entrar en el regate corto de me has insultado, rectifica, demuestra, insisto, que no hay ninguna calidad política, porque esto es mucho más grave. Y vamos a ver las posiciones de cada uno. Respecto a Sánchez, Sánchez se va a Mauritania. Mauritania es un país con 5 millones de habitantes. Si se quiere traer 250.000 aquí con contrato, yo creo que deja despoblado a la parte de la población que en una edad básica entre 20 y 40 años puede trabajar. Por lo tanto, ya de por sí, esto es como las ventas de los inmuebles de la Sareb, perdonad por el ejemplo, y desde luego salvando las distancias. No hay y no se puede vender y no se puede, desde luego, exportar masa de trabajo donde no hay. Ojo con las cifras, porque las cifras hay que analizarlas fríamente. En segundo lugar, si lo viéramos en clave geoestratégica, España puede elegir su emigración. Pedrosa ha puesto el ejemplo de la mutilación genital femenina, que para mí es una preocupación, sabes que lo hemos hablado más de una vez, ¿sí? Sistemática. En el curso de este programa, que durará 2 horas, en España se habrá mutilado a un adolescente o a una niña. En España. Hace 40 años, mis padres, si yo les digo que a una niña en España le iban a mutilar su clítoris, no daría crédito. 40 años después lo hemos naturalizado. Pero no lo digo yo, dirá, pero este señor ¿qué está diciendo? Lo dice Amnistía Internacional, ¿eh? Y lo dicen los informes del Ministerio de Igualdad, que el riesgo de que haya una mutilación en España es cada 2 horas. ¿Por qué? Porque en Mauritania, efectivamente, cerca del 80% de la población, hay diferentes estadísticas. Hay algunos que dicen que hasta el 95% las niñas son mutiladas. Por cierto, más de la mitad de los matrimonios son forzados y convenidos. Y con menores. Y con menores. No, esta es la realidad. Entonces cuando tú traigas a esos tíos, disculpa que te interrumpa, y entonces diga, anda, aquí no se lo tengo que pedir al padre, aquí las tengo, andan en la calle. Claro, el tema es, España, si decimos esto, somos racistas. ¿Y qué son los que practican la mutilación genital femenina? ¿Y qué son los que deciden por menores casar a una niña de 12 años posiblemente con un sinvergüenza de 25? ¿Eso qué son? Esto es la decadencia de los valores por parte de la izquierda y aceptada por otros partidos políticos que se han puesto de perfil muchísimas veces con este tema. Por consiguiente, si España tenía la capacidad y tiene la capacidad de decidir dónde está su caudal migratorio, donde tiene que tenerlo y elegirlo es precisamente en América. ¿Por qué?
por coincidencia de valores, por comunión idiomática, porque sabemos que pueden venir con contratos de trabajo. Yo fui asesor, entre otras cosas, de José María Aznar, en la época del gabinete del presidente Aznar. El mayor crecimiento de población de la historia de España en la península ibérica, fuera conquistas, digo, de la península ibérica, se produjo con José María Aznar. Esto muy poca gente lo sabe. Llegaron 3,5 millones de personas, de las cuales el 85% venían de América Latina, y digo de América Latina porque venían gente de Brasil, venía gente de la América hispanohablante, por tanto, por eso digo, porque la gente me dice, ¿por qué no dices Hispanoamérica? Porque cuando se dice América Latina, porque todo hay que explicarlo, porque si no la gente encima te insulta, se habla de las lenguas latinas, no tiene, y por lo tanto el portugués es una lengua latina, lo digo porque hay gente que es muy suspicaz con este tipo de cosas. Pues en aquel momento se optó por una migración que venía de América, por la comunidad que había idiomática, y ahora no, ahora resulta que ha decidido ir, y ojo, plantea algo, por eso digo que hay que ser muy coherente, que se planteaba en la época Aznar también, hacer migración circular. ¿Qué es eso? Que yo consigo que determinadas personas vengan a mi país, a España, a trabajar con un contrato de trabajo. Y si no, cuando no lo tengan, vuelven. Eso es el círculo. Pero eso ya lo hizo José María Aznar. Eso no se puede criticar ahora por parte del Partido Popular, porque de suyo es garantizar que quien venga, venga con un contrato de trabajo y en el momento que no lo tenga, que no se convierta en una carga social en España. Bueno, pues tú sabes quiénes tienen problemas. En particular hay un grupo que se ha organizado muy bien y que les han dado más palo que una gata ladrona. Los odontólogos, hay una asociación que se llama ASODOMBES, Asociación de Odontólogos Venezolanos en España. No homologan. Entonces, nosotros no venimos por un convenio migratorio, hemos venido por necesidad, pero nos integramos, nos adaptamos. Muchísimos profesional, abogado, ingeniero, arquitecto venezolano está sentado detrás del volante de un Uber o está montado en una bicicleta haciendo delivery. Pero yo nombro en particular el caso de los odontólogos. Quieren gente que se integre, que trabaje. Vale, lo habemos de Venezuela, de Colombia, de un montón de sitios. Ahora, no nos caigan a palos cuando llegamos acá. Porque entonces parece que el integrarse al mercado laboral en las profesiones que hemos adquirido en nuestros países, que no les ha costado un centavo a España. O sea, un odontólogo formado en Venezuela, tal vez en una universidad privada, llega aquí y lo que necesita es, vale, déjame trabajar como higienista bucal y me voy actualizando y presento el examen y ya trabajo. Pero, fíjate, ¿sí me explico? Sí, pero mira, Pedrosa, a mí lo que me preocupa de lo que acabamos de ver, insisto, es el regate corto. Que se convierta en noticia que por qué me has insultado, retíralo. Es de una pobreza intelectual. Absoluta. Y de una amoralidad absoluta por parte de todo el mundo. Y demuestra hasta qué nivel se ha profesionalizado la política en España. España, en los últimos 30 años, ha experimentado el mayor cambio demográfico de su historia. De su historia. Pero Mario... Y nadie, perdona un momentito, y nadie dice absolutamente nada. O sea, ahora mismo, si tú vas a Barcelona, no reconoces la Barcelona de hace 40 años. Yo estuve en Barcelona hace 2 fines de semana. El Raval es Islamabad, la Barceloneta es Tánger. Yo era el único español genuino que estaba en la Barceloneta, el único, y 3 Mossos de Escuadra que detuvieron a uno que se había llevado una cartera de unos que estaban bañándose, de unos brasileños. Esa es la realidad. Y ahora el barrio Salamanca es Polanco. Es México, Distrito Federal. Ojo, se está produciendo un cambio demográfico imparable. Y eso es la verdadera... O sea, la migración es un problema. Pero el cambio de España, el cambio cultural, el cambio sociocultural, es lo que España debería estar reflexionando. Y no ha habido ni un solo político en los últimos 30 años con altura de miras que haya decidido que tiene que ser España en el futuro. Y ojo, los procesos son irreversibles. Son absolutamente irreversibles. Pero es que esa tesitura que tú le das a lo que dicen los políticos es la del debate cotidiano. No importa el canal que prendas. Y entonces, todas las discusiones son entre unos tíos que fingen oponerse, y que hacen un debate en torno a lo banal y a lo irrelevante. Entonces, si tú dices, bueno, es que la inmigración es ilegal, la réplica del otro lado es, eres inhumano, eres xenófobo, y nosotros en España tenemos un corazón así de grande, que lo dijo de paso allá don Juanma Moreno, que nada ha cambiado allá en Andalucía, pero bueno, y entonces en esas estupideces
es que gira el debate. Nadie entra a los verdaderos issues, a los asuntos filosóficos, a las consecuencias verdaderas, lo que tú estás diciendo, el cambio cultural, el cambio demográfico, cómo va a impactar eso, cuánta gente va a terminar huyendo de su Barcelona natal para irse a otro lado. En Galicia hay un pueblo de 600 habitantes donde le acaban de clavar 300 emigrantes de esto. Es decir, 1/3 de la población. Ya, o sea, ese pueblo cambió hoy para siempre. Y eso es, como tú dices, irreversible. Bueno, el tema de la inmigración, desde luego la solución es compleja, es complicada, pero los datos están encima de la mesa. Me gustaría que viéramos este titular que destaca hoy el Digital El Español, basándose en datos del Ministerio del Interior de los últimos años, que comparan cuál ha sido la gestión de la inmigración ilegal, en concreto de la Ruta Canaria, de los últimos presidentes del Gobierno. Menciona a Zapatero, menciona a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez, y se ve como, si bien los primeros dos presidentes subieron contener bastante bien la llegada de ilegales a Canarias. Ya saben que ayer se cumplía el aniversario de la llegada del primer cayuco a esas islas. Con Pedro Sánchez, este asunto, estas llegadas a las Islas Canarias, se han disparado. En concreto, por mencionarles algunos de los datos que menciona este artículo, se habla de que si bien José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que hacer frente a esa crisis de los cayucos del año 2006, consiguió llegar a acuerdos con parte de esos países de origen y reducir así las llegadas de ilegales que se mantuvieron durante el gobierno, durante el mandato de Mariano Rajoy. ¿Qué pasó con Pedro Sánchez? Bueno, pues la media más o menos de llegadas a través de la Ruta Canaria ha sido de 15.000, 20.000 en los últimos años, y este año, bueno, pues se ha batido todo récord con la llegada de nada más y nada menos que 40.000 inmigrantes ilegales en el último año. Una realidad, desde luego, difícil. Ahora mismo la Ruta Canaria es la que más ha subido de toda la Unión Europea. Los expertos bueno, pues lo achacan a la bajada de llegada de inmigrantes ilegales a Italia y a Grecia, que eran países tradicionalmente receptores. Como decimos, la receta es difícil, la solución es difícil, pero los datos están encima de la mesa y, desde luego, Pedro Sánchez y su gobierno deberían reflexionar sobre este auge de la Ruta Canaria, ¿no? Pero dejan de ir a Italia porque la señora Meloni, en Níger, que hubo un golpe de Estado, agarró y habló con el nuevo presidente, puso unos 250 militares italianos allá que van a dictarle charlas a la policía y a los militares de Níger. Van a darle pasta porque no ganan un centavo para que hagan su trabajo, porque ellos también son parte del tráfico. Y lo otro que ha hecho es sacar patrulleras y, mire, devuélvase. Y los que le entran, estos sinvergüenzas de Open Arms, de Médicos Sin Fronteras, ok, llega, ¿con cuánto llegaste? Con 1.000, ok. Permiso para zarpar, negativo. Y los dejan ahí 2 meses, 3, 4 meses. Entonces, por supuesto que disminuyó la entrada de inmigrantes ilegales en Italia en un 66%. Pues Pedro, me lo pones en bandeja, hemos preparado una pieza, bueno, pues para ver cuál es otro modelo alternativo, en este caso el de Italia, y por qué efectivamente ha reducido su inmigración ilegal en un 60% en los últimos 7 meses. Italia está de enhorabuena. El motivo, la reducción de las entradas de inmigrantes ilegales. El gobierno de Giorgia Meloni ha revelado los datos de los primeros 7 meses de este año y no dejan indiferente a nadie porque han conseguido reducir la inmigración ilegal un 62%. En este país, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de julio de este mismo año, han desembarcado 33.480 ilegales frente a los más de 88.000 que lo hicieron en el mismo periodo pre-2023. Los flujos migratorios en el mar Mediterráneo se dividen en 3 rutas principales. Una de ellas es la del Mediterráneo central, que es la del cruce desde el norte de África hacia Italia y Malta, y cuyo flujo ha disminuido un 64%. La segunda es la del Mediterráneo oriental, cuyo objetivo final son las costas de Grecia, Chipre y Bulgaria. Esta ruta ha registrado un aumento del 57%. Por último, nos encontramos con la ruta del Mediterráneo occidental, cuyo fin es España. Esta ruta ha registrado un gran y preocupante aumento, concretamente un 153% más. ¿Pero qué está haciendo Italia que no hace el resto de países? Lo primero de todo es destacar las restricciones a las ONGs que se dedican al rescate marítimo. A este tipo de organizaciones se les obliga a llevar a los inmigrantes rescatados al puerto más cercano, y a aquellas que no cumplan con estas obligaciones se les interpone multas de hasta 50.000 euros.
Por otro lado, Italia ha llevado a cabo varios acuerdos bilaterales con países africanos como Túnez, Libia o Egipto para controlar el flujo migratorio. Un ejemplo de ello es la ayuda económica a Túnez de 225 millones de euros a cambio de frenar la llegada de ilegales a sus costas. Además, Italia ha invertido más de 5.000 millones de euros en países de África para mejorar su educación, su sanidad, la agricultura, el agua y la energía, con el objetivo de frenar también esta inmigración. Unas medidas que sin duda suponen un gran esfuerzo económico para el país gobernado por Meloni, pero con las que pueden presumir de frenar la llegada de ilegales. Mario. Bueno, ante la inmigración se puede responder de dos formas. De una manera contundente, que es el caso de Meloni, cuando un país, cuando un Estado, su presidente o su presidente del gobierno en este caso, decide que no hay ninguna posibilidad de que llegue alguien, os aseguro que se cortan automáticamente las vías de llegada. Pero ya solamente por el carácter declarativo, de manera contundente, de la presidenta del gobierno y porque además adopta medidas. Claro, cuando en España el mensaje es los ilegales que han llegado a España se van a regularizar masivamente porque ya están aquí, cuando además no hay un mensaje contundente por parte de nadie para decir que no vengan, cuando hay un efecto llamada permanente, inmanente, cuando hay redes a las que se le permite actuar, porque se está permitiendo actuar, evidentemente, lo que se está buscando por parte de los emigrantes, y ahora voy a hablar de ellos, porque hay dos categorías, es una vía diferente. España se está convirtiendo en un paraíso para la llegada. Esa es la realidad, los emigrantes buscan las vías más fáciles para llegar. Pero este es un tema de explosión demográfica. En 50 años, África va a duplicar su población. Sí. La va a duplicar. Y claro, es que nadie se entera en ningún partido político en España. O sea, y nosotros tenemos una doble presión. La presión africana per se, de todo el continente africano, y la presión marroquí implícita. Porque Marruecos va a presionar en frontera constantemente. Porque hablaremos de Marruecos. Porque ha sido su función durante los últimos años. Por lo tanto, tenemos una doble presión, dos dobles vectores para presionar, ¿no? A partir de ahí, yo puedo entender que se hayan visitas. A mí cuando Pedro Sánchez va a Mauritania me parece bien. Por cierto, la palabra moro, entre otras cosas, viene de Mauritania. Y si cogemos además la ficha país de Mauritania del Ministerio de Asuntos Exteriores, veréis cómo se utiliza la palabra moro. Lo digo porque la propia izquierda dice que no se utilice la palabra moro. Y hay moros blancos y moros negros. Lo dice la ficha técnica. Eso para que quede claro que es la ficha que debió leer Pedro Sánchez antes de bajar del avión, del Falcon, que es la que le da el Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo digo porque está prohibido decir moro cuando el moro existe. Y viene además precisamente de países como Mauritania, países de moros, ¿no? Esa es la realidad. Cuando el problema del tráfico ilegal te viene de un país determinado que consiente, que además establece bases para que pase el tráfico ilegal, a mí me parece bien que un presidente del gobierno vaya ahí para detenerlo. Claro, el tema es por qué no ha ido a Marruecos en este caso. Claro, no, ¿por qué no? Porque no le interesa y porque hay otro tipo de negocios. Hay otro tipo de negocios no solamente de orden público, sino de orden privado. Claro, si vas y lo que haces es voy a poner más medios, efectivamente la Guardia Civil en frontera ahí para que eviten que salgan las pateras. Si además hago una buena política de colaboración, no de cooperación internacional de esta de Begoña Gómez y sus compañeros. Eso no, sino realmente una buena. Os aseguro que se reducen los flujos migratorios, pero no es así. Desgraciadamente no es así. Y quiero decir una cosa para acabar, porque creo que es fundamental. Estamos hablando de migraciones, pero sigo diciendo que el debate tiene que ser otro, que es que queremos que sea España. Que ese debate nadie lo plantea por miedo, por ignorancia, por pasividad y porque los políticos son profesionales y no se enteran de nada. Desde una visión conservadora, tradicionalista, España debería conservar ese bien común basado en valores cristianos. Vale, perfecto. Yo no soy un tradicionalista, yo soy un liberal. Desde el punto de vista liberal, lo que queremos es un país que se respete la igualdad y la libertad, cosa que determinadas culturas no respetan de ninguna manera. Hemos escuchado alguna voz, ¿por qué prohíban hablar en público a las mujeres afganas? ¿Porque su voz molesta? ¿Es la última prohibición que ha habido en Afganistán? No, no hemos oído hablar, es que no se habla ni de la mutilación Lo que pasa es que las personas que... Perdóname, y la tercera posición es la izquierda, que oye, es una posición legítima a mantener, que yo no defiendo, que para mí es amoral completamente, que es España ya es una sociedad abierta, como lo fue Europa durante 40 años, y aquí cabe todo el mundo. Ya ajustaremos por la vía de la asimilación o de la guetificación a las diferentes culturas que vengan. Me parece que eso es la pura decadencia política. Y si aquí no hay nadie de verdad que ponga orden a este modelo, aquí la gente sale a la calle por la ley de amnistía y todo lo que queráis. Pero lo grave realmente es el cambio cultural, sociocultural y demográfico de este país que no se había producido en la historia durante 2000 años. Lo que pasa es que no hace falta una perspectiva liberal o una perspectiva conservadora. Yo en muchos debates, plató que he participado, dice, no, es que el Estado es laico.
me provoca decirle, sí, pendejo, el Estado es laico, pero la nación es cristiana. Estado, gobierno, nación son conceptos absolutamente distintos. En la medida que tú importas personajes que van aportando una visión distinta a la que nos ha dado la tradición cristiana, que es un invento de judeocristiana, nada, es la tradición cristiana, que es la fundadora de Occidente, junto con el derecho romano, junto con la filosofía griega, y que es la que nos ha generado las libertades y el bienestar que tenemos. En la medida que tú le vas agregando individuos que tienen una visión distinta y vas dejando de lado la identidad propia de la nación, en esa misma medida puedes hacer con los individuos lo que te dé la gana. Y los otros, porque aquí hay un problema, nosotros somos cristianos cutres, unos más, otros menos. Y entonces creer o no creer, es una cuestión, somos bastante libres para eso. Ellos no. Ellos son practicantes leales a su fe. Cuando tú te consigues a un equipo mediocre jugando con un equipo con mucha convicción, sin duda el equipo de mayor convicción va a terminar aplastando, así tenga enfrente a 1 millón de personas. Y eso es lo que nadie está viendo, entre otras cosas porque tenemos unas élites bastante, tanto políticas como mediáticas, comunicacionales, bastante mediocres y hedonistas. Cualquiera de los personajes mediáticos que hable de esto de la manera superficial que he señalado, si lo ha pensado en profundidad, sabe, bueno, esto va a pasar, pero a mí no me va a tocar. Y entonces no le interesa, porque es la línea editorial que le manda su amo. Y el resto, seguramente la mayoría, ni siquiera lo habrá pensado porque simplemente replican el guión que le han dictado. Bueno, hablábamos antes de la situación de la ruta canaria. Me gustaría que dedicáramos también unos segundos para hablar de lo que está sucediendo en Ceuta. En las últimas 48 horas parece que ya no están llegando tantos inmigrantes ilegales a la playa del Tarajal. Ya saben que en los últimos días las llegadas eran en torno a los 700 inmigrantes al día. Lo hacían a nado, aprovechando las circunstancias meteorológicas favorables. Y la situación, bueno, en Ceuta lo llevan diciendo todos los líderes políticos allí presentes, es totalmente insostenible. En el centro temporal en el que hay inmigrantes en estos momentos, la capacidad es en torno a las 500 personas, pues ahora mismo llega a las 800. El debate se hace eco más o menos de lo que nos cuesta a los españoles mantener a estos 900 inmigrantes, que son mayores de edad, porque después aparte están los menores no acompañados, y ese montante, bueno, pues estaría en torno a los 2,5 millones de euros al mes. Y muy interesante también el apunte que hoy hace este diario, que ha tenido acceso en exclusiva a un informe de un agregado del Ministerio del Interior en Ceuta, que desliza de una manera muy sutil que Marruecos podría haber colaborado con estas llegadas constantes de ilegales en los últimos días. Al contrario de lo que sucedió en mayo de 2021, las autoridades marroquíes no habrían arrojado a estas personas al espigón, pero sí que habrían colaborado con cierta desidia a dejarles pasar, a hacer la vista gorda, por así decirlo, y colaborar de esa manera a que lleguen a nuestro país. El gobierno se lava las manos, dice que las relaciones con Marruecos están en su mejor momento, pero lo cierto es que durante este año, durante 2024, este es el segundo episodio de crisis relacionado con la inmigración ilegal. Ustedes recordarán a principios de 2024 esas llegadas masivas de inmigrantes de origen marroquí que se hacinaban en el aeropuerto de Barajas y que procedían, bueno, de una aerolínea muy próxima al rey, al monarca Mohamed VI. Lo comentábamos aquí, Pedro Sánchez ha decidido acudir a varios países de la zona, no ha decidido acudir a Marruecos, pero estos episodios, desde luego esto lo denuncian todos los líderes políticos allí, se van a seguir repitiendo y el Gobierno debería tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Bueno, que nadie se preocupe, que Begoña Gómez, que es especialista en Marruecos, lo va a resolver, ¿no? Con su conocimiento y sus titulaciones universitarias lo va a resolver. Yo, de todos modos, para que quede claro, y era una cosa que quería decir, vamos a ponernos en la piel del emigrante. Me voy a poner un momento en esa posición. En un momento, constantemente. Pero además creo que hay que hacerlo. Yo puedo ser una persona que nace en una familia pobre, una familia incluso perseguida políticamente en un país africano, en un país de lo que es la negritud africana, y que legítimamente quiere un futuro mejor para mí. Yo lo entiendo, ¿eh? Oye, las persecuciones y ganas de superarse existen. Vamos a ponernos en ese rango humano. Yo lo entiendo.
para que no diga a la izquierda que no entendemos. Por supuesto que esa persona va a intentar huir y va a intentar buscar las salidas necesarias para llegar a Europa, porque Europa se ha planteado como un dorado. El gran problema es que si todo el mundo hace eso, Europa explota. Y al final se produce un doble empobrecimiento. El empobrecimiento africano y el empobrecimiento europeo. Lo que hay que hacer es intentar que esos países, por la vía de la colaboración y de la transformación política, consigan que esas familias crezcan en un entorno, desde luego, de mayor fecundidad. ¿Y sabes económica. quiénes están jugando en esa liga, no? Claro. Rusia y China. Claro, o sea, los que están desarrollando en ciertos países son Rusia y China, no Europa, no Estados Unidos. ¿Por qué nacieron los Estados-nación? Porque lo entienda también la izquierda y algún otro que no es la izquierda en este país. Los Estados-nación nacieron precisamente en la búsqueda de un bien común basado en una frontera y en una política de seguridad interior y exterior. Yo tengo que proteger a una especie de familia nacional. Aquí habría diferencias entre los liberales y los conservadores respecto al concepto de bien común y el concepto de familia. Pero un país, ya sea Italia, ya sea España, ya sea Grecia, tiene que garantizar que sus fronteras no sean permeables al punto de que al final estalle por congestión de servicios, por cambio cultural. Lo primero que tiene que hacer un Estado-nación es preguntarse qué quiere ser. ¿España sabía lo que quería ser después de la transición? Ahora no sabemos lo que queremos ser. Fruto de la primera, por cierto, hemos dicho que es la etapa histórica en España donde se ha producido el mayor cambio demográfico en 2000 años. Nunca se había producido este cambio demográfico y aquí nadie dice nada, pero es el momento que en 40 años se ha producido la peor clase política española por profesionalización de la política. Están gobernando comunidades y ayuntamientos profesionales de la política que no han hecho nada en su vida. Esas personas no les busquéis una solución al problema demográfico español, que no la van a dar. Y efectivamente, ni los medios de comunicación, ni los intelectuales. ¿Qué intelectual independiente hay que hable de esto? Si están todos retribuidos. A ver quién me paga desde una fundación de un partido a otro, o a ver quién me mete en nómina en una administración. Esto es terrible lo que está pasando. Y los que hay silenciados, acallados, sepultados, sentenciados, o sea, yo no sé, bueno, ya fallecieron Escotado, Gustavo Bueno, pero Juan Antonio de Prada, ¿es que se llama? Juan Manuel. Juan Manuel de Prada. Llegué a verlo en algún momento, que en una época con César Vidal también, que yo tengo mis diferencias profundas con César Vidal, pero esos señores son incapaces de inventar. Para empezar, o sea, el debate público en España está roto. O sea, aquí venimos tú y yo y podemos discrepar en algunas cosas, tratando de meternos lo más profundo posible, pero en lo fundamental estamos de acuerdo. Lo que ve la gente, y una gente que además poco le interesa, porque cada vez lo van empobreciendo más y lo que hay que hacer es poner el plato de comida al día siguiente en la mesa. Porque la realidad de nosotros que estamos aquí en estos platos de televisión y de aquellos que mienten en los otros es absolutamente distinta a la realidad del español común, del de todos los días, del que está. Entonces hay un divorcio. Primero, el debate público roto, los debates en torno a lo irrelevante y el divorcio con la gran mayoría de España. Esto ya, yo te iba a decir esto, pero es que suena muy grueso. Es que se están pareciendo mucho a Venezuela, porque en Venezuela pasa de todo y no pasa nada. Bien. Y aquí pasa de todo y no termina de pasar nada. Si me permites, Pedro. Juan Manuel de Prada me presentó mi primer libro. Yo tengo grandes diferencias con Juan Manuel de Prada. Yo soy liberal, él es un conservador. Bueno, es un tradicionalista, vamos a decirlo de otra manera. Pero nos hemos llevado muy bien con Juan Manuel. Que Juan Manuel de Prada en este país no sea académico de la Real Academia de la Lengua es una vergüenza, porque es el mejor escritor en lengua española que hay. ¿Por qué? Precisamente porque lo persiguen. Porque hay una especie aquí de establishment, se podrá compartir con formas, fondo o lo que sea. Pero como escritor es el mejor escritor que hay en lengua española. Pues curiosamente no es miembro de la Real Academia. Es una vergüenza nacional. Y por cierto, habéis rematado el primer bloque con las imágenes de las vacaciones retomadas de Pedro Sánchez. Lo que ha pasado este año en España es una vergüenza en agosto. Venezuela acabó olvidándose en 2 días porque todo el mundo se fue de vacaciones. ¿Sí? España, los políticos, consideran que agosto es hábil para irse de vacaciones. Ojo, para subir fotos en barcos, de vacaciones en el... Perdona, tú eres presidente de una comunidad, eres ministro o eres alcalde de una gran ciudad para estar todo el día y te estás jugando tu futuro como país.
Lo que está pasando en España con la política es de una vergüenza absoluta. A mí me causa realmente vergüenza ver las redes sociales de los políticos españoles. ¿Qué haces en un barco cuando Venezuela está muriéndose la gente? ¿Qué estás haciendo? Tú tienes que estar aquí, al pie del cañón. Óscar Puente ahí jugando al otro, el otro haciendo el Camino de Santiago. Ya vale, ¿de qué os jactáis? ¿De qué os estáis riendo? Que está muriendo gente en Venezuela, que se os nombran alcaldes y presidentes de comunidades autónomas para estar aquí. Yo he sido secretario de Estado, he sido subsecretario del Ministerio de Fomento. Yo no me iba de vacaciones cuando tenía una crisis. Pero es que estos exhiben que se van de vacaciones en agosto. Y esto es una vergüenza. Porque es que sacáis a Pedro Sánchez, pues se podían sacar 20 más. Porque ha sido vergonzoso este mes de agosto. Pues tienes toda la razón, Mario. Y volviendo al tema de la migración, porque Venezuela es un país que ha exportado muchísima gente, más que la guerra en Siria. Ya somos 8 millones de emigrados. Pero, ojito, porque también Maduro se ha deshecho de muchos problemas. Yo me acordé de eso cuando estaban hablando del tema Marruecos, y recuerdo que no sé si fue en 2021 o 2022, yo estaba recién llegado a España, 10.000 fulanos brincaron la valla de Melilla en un fin de semana. 10.000 individuos son una división completa de infantería. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque sí, es verdad que son dos tipos de migración absolutamente distintas, pero en esas familias que iba papá con un bebé al lomo, con la mujer agarrada de una mano y la mamá con otro bebé, Maduro envió a un montón de delincuentes, de agitadores, que después fueron capturados durante las protestas contra Lenín Moreno y contra el Lazo en Ecuador, que fueron capturados después en las protestas contra Piñera, en paz descanse, en Chile, que hoy circulaba un video en el canal de Karinés Moncada, una periodista venezolana conservadora que está en Estados Unidos, de un grupo delincuencial formado en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, llamado el Tren de Aragua, tomando edificios en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, con armas largas. Entonces, la migración no es lo que dice la ministra Alegría, o la otra señora portavoz, ni las periodistuchas estas, sí, periodistuchas y responsable soy yo, no el canal, ¿ok? Que uno ve todas las mañanas en las tertulias, que pobrecitos, que nuestros niños, que la madre que los parió. La migración es un fenómeno doloroso para muchos, pero es un negocio para otros y es una herramienta política para personajes que ven desde su visión de lo que es el Estado y de cómo se hace la guerra, que ven en la inmigración, en la emigración, una forma de presionar a otros estados. Si no me creen, se leen Guerra Irrestricta, y no le voy a decir el nombre de los autores porque son dos chinos y no lo sé pronunciar, pero el libro es muy bueno. Pero fíjate, una puntualización en la crisis que hubo en Cuba, cuando los marielitos, ojo, la mayor parte de los marielitos que salieron en barcos eran gente que venía de las cárceles, que era una forma que tuvo Castro y Carter de llegar a un acuerdo para intentar aliviar también la presión interna que tenía Cuba. Pero si va a lo peor, siempre nos hemos quedado con la imagen de Reinaldo Arenas, el magnífico escritor que era homosexual, y estaba en las cárceles de Cuba por homosexual, que se tuvo que ir a Nueva York a vivir. Nos encontramos con que iba también en los barcos del Mariel, pero en los marielitos había muchísima gente que el propio régimen cubano no quería tener y que los expulsaba. Los venezolanos que han venido, que hay 500.000 ya de venezolanos en España, son gente magnífica, de todo tipo. Gente que, como dices, está o en un Uber o tiene muchos millones y está en el barrio Salamanca, hay de todo. Pero la gente ha salido por razones políticas, esencialmente, y hay que tenerles el máximo respeto. Pues ya digo, el máximo respeto que han tenido nuestros políticos hace 500.000 es hacerse una foto en una manifestación y coger la toalla y largarse. Mira, yo te voy a agarrar el pañuelo porque no tiene nada que ver con el tema de la migración y de Pedro Sánchez, pero esos que tú dices que están en el barrio Salamanca son lo más infame de la migración, ¿okay? Lo más infame. Porque desde donde están, tienen abandonados a todos esos que están montados en Uber y a todos esos que están haciendo globo y a todos esos que no son capaces de homologar sus títulos y a todos esos. La migración política, mediática venezolana, sois infames. Y nos siguen engañando diciendo que va a pasar algo mañana. Se les va a quedar el dedo así. ¿Sabes por qué? Te lo he puesto a huevo. ¿Sabes que está el cuento de que en el Café Versace, en Miami, hay unos ancianos de 80 años que tienen el dedo así porque llevan 60 años sentados allá en el Café Versace haciendo así? Hoy se cae Fidel. Ella tiene el dedito así. Bueno, a ustedes se les va a quedar igualito.
Bueno, pues con ese alegato de Pedro Pedrosa hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos, no se muevan. Agosto ha sido un mes negro para todos aquellos españoles que han decidido coger un tren para pasar sus vacaciones. Retrasos, averías, se ha convertido en el pan de cada día de todos aquellos que han cogido sus maletas y se han embarcado en alguno de los trenes de Renfe. El ministro encargado del ramo, el ministro Óscar Puente, defiende que los trenes están en su mejor momento. Unas incidencias que alcanzaron su punto máximo, ustedes lo recordarán, con un tren de alta distancia entre Madrid y Valencia, cuyos pasajeros se quedaron atrapados durante horas en un túnel y tuvieron que romper las ventanas porque no había apenas aire dentro. Un mes muy negro en lo que se refiere a lo ferroviario, que hoy ha culminado con las declaraciones de Óscar Puente. Vamos a ver todo lo que ha sucedido en el último mes. 3 horas y media de retraso para que salieran algunos trenes de Chamartín. Así estaba la estación hace pocos días, el 20 de agosto. Colapso total. Un caos que se está repitiendo durante todo el verano y que especialmente el mes de agosto ha sido un calvario para todos los pasajeros del transporte ferroviario español. Este otro vídeo es del día 5 de este mes. La misma estación madrileña hasta la bandera, a 40 grados de temperatura y la gente agolpada a las puertas por no poder pasar por falta de espacio. Imagínense el interior. En las vías no estaban mucho mejor, la gente atrapada durante horas en trenes sin aire acondicionado. El resultado, este que ven. Ventanas rotas. Gente con ansiedad pasándolo mal por el calor en el interior de los vagones sin ningún tipo de ventilación ni climatización. Una situación gravísima, de gran importancia, que se está repitiendo casi a diario. Problemas en los trenes, con la electricidad, en las vías, de todo tipo que el señor Óscar Puente, ministro de Transportes, prefiere denominar bulos interesados, pero la realidad es esta. Las redes están repletas de estos vídeos y de quejas de los usuarios. No hay que indagar mucho para encontrarlos. Este, de hoy mismo. En la red social X, un pasajero de un tren de Renfe asegura que su tren tenía que salir a las 8 de la mañana y tras una hora dentro les cambian a otro y aún continuaban esperando salir cuando puso esta publicación. ¿Piensan ponerse manos a la obra? ¿Hasta cuándo van a seguir los problemas en el transporte ferroviario? ¿Piensa el señor Puente ponerse al mando? Bueno, lo que sí ha hecho Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha sido dar explicaciones hoy, lo ha hecho en el Congreso y lo ha achacado a dos cuestiones fundamentalmente. En primer lugar, a esos trenes Abril de la compañía Talgo, que son los que han registrado más averías, y en segundo lugar, a las obras en la estación de Chamartín, aquí en Madrid, que se han producido durante el verano. Óscar Puente culpa al Partido Popular, le lanza pues también un recadito a los populares, asegurando que Mariano Rajoy redujo y mucho esa inversión en los trenes y advierte pues de una nueva investigación a Talgo a la que va a pedir 2 reclamaciones por las averías en los trenes Abril. Es cierto que estamos viviendo un verano complicado, es importante que tengamos calma, las cosas tienen explicación, tienen una causa y es importante poder explicarse en sede parlamentaria con la calma y la profundidad que el asunto requiere. Lo primero que quiero hacer, al igual que comencé diciendo el otro día, es reiterar mi petición de disculpas a los usuarios del sistema ferroviario que se han visto afectados por las incidencias acontecidas durante este verano. Debemos trabajar para prestar un servicio de transporte ferroviario de la máxima calidad a nuestros pasajeros. Y créanme, en ello estamos. Mario. Bueno, yo he sido responsable del Ministerio de Fomento, he sido subsecretario del Ministerio de Fomento durante 6 años y lo primero que hay que hacer es decir que si hay algún tipo de anomalía, irregularidad en el servicio, es pedir disculpas desde el primer momento. El problema de Óscar Puente es que, primero, no sabe nada de infraestructuras y transporte. Este es un señor que, como estamos viendo, y no es el único, ya pasan todos los partidos políticos, lo nombran ministro sin saber nada de nada, le dan luego un discurso y lo leen en el Congreso de los Diputados. Esto es así de triste. Y la política es esto, también lo que acabamos de ver ahora mismo. Lo que pasa es que, al menos, tienes que ser humilde para poner en manos de las personas que realmente conocen los temas técnicos la gestión del Ministerio de Fomento, en este caso tanto de Adif como de Renfe, ¿no? Luego hay un problema que efectivamente forma parte del mundo moderno y que nos afecta a todos, y es que ahora todo el mundo tiene un móvil.
Hace 40 años había una avería, os aseguro, en un tren y nadie sabía nada. Una llamada, un cabreo, llamabas a Renfe, todos hemos sufrido averías. Es que ahora mismo hay un retraso, ya sea de 10 minutos, de 1 hora o 2 horas, ya está alguien colgando una fotografía en una red social. Y eso se viraliza. Por lo tanto, yo en esto suelo ser más cauto y lo que quiero, más allá de la foto, que se viraliza y que tiene el impacto que tiene, y que todo el mundo se pone a escribir, y que todo el mundo se pone a insultar a todo el mundo, es ver las estadísticas realmente, los retrasos, a ver cuándo se han producido más o menos. Por lo tanto, yo en esto sí que prefiero ser cauto porque me gusta ser prudente y no acusar a nadie. Lo que sí le acuso es de la irresponsabilidad, de la prepotencia. Un ministro tiene que saber de fomento, tiene que saber de infraestructuras, tiene que saber de transporte, tiene una culpa en vigilando respecto a sus mandos y evidentemente lo que no puede ser es un chulo insultando encima a los usuarios. Lo que hay que hacer es, como ha empezado hoy, pedir perdón porque ha leído el papel que le han puesto. O sea, que si no, yo creo que no habría tenido ni la humildad para pedir perdón. Y respecto a las dos cosas que dice, efectivamente hay obras en Atocha y en Chamartín. Chamartín por la operación Chamartín, porque efectivamente, como sabéis, fruto de un proceso que empecé yo en su momento para poder integrar la ciudad y cambiar el norte de Madrid, pues evidentemente va a haber obras en la estación de Chamartín durante muchos años para hacer una nueva estación. ¿Cuánto tiempo llevan estas obras, Mario? Bueno, porque es bastante mala pata que coincidan empezaron hace 2 verano. años. Es verdad que las obras habitualmente se hacen en verano, precisamente para evitar muchas veces las congestiones durante el resto del año donde la gente trabaja más, pero lo siento, es que es verdad que las obras son siempre muy complicadas y generan muchas molestias. Con esto no excuso a Óscar Puente, o sea, si hay obras, tú lo que tienes que es que garantizar en todo caso que el servicio se cumple con puntualidad. No es una excusa para decir que hay impuntualidad. Y respecto a los trenes fueron recibidos debidamente y funcionaban adecuadamente. Si Talgo, que por cierto, habría que hablar mucho de Talgo y de la famosa OPA, que ha sido esencialmente censurada por razones políticas porque detrás estaba Hungría. Pero si Talgo no ha cumplido con sus obligaciones, que yo no estoy ahí dentro ahora mismo, pues tendrá que responder. Claro que tendrá que responder la persona que ha prestado el servicio. Pero eso se tiene que ver. Esto de acusar a un tercero sin pruebas, no, es otro, muy propio de la política moderna. Buscar responsables externos. En este caso, el que me han entregado los trenes. Bueno, pues no lo sé. Habrá que ver si realmente los trenes estaban bien o no estaban bien, pero yo ahí no estoy en condiciones de saberlo. Pedro, ¿tú has viajado algo en tren este verano? No, este verano no. Las dos... Lo he hecho 3 veces, 4. 2 veces a Málaga y 2 veces a Galicia. Pero no en tren. Yo tengo familia en Galicia, sí, en tren. ¿Este verano? No, este verano no. Este verano. Te estoy diciendo, este verano no. He usado el tren en otras ocasiones. En otras ocasiones. De hecho, voy a Galicia en diciembre a pasar Navidades con mi familia allá. Y este verano no fui a Málaga, pero los 2 veranos anteriores sí. Y yo de verdad no había notado o tuve la fortuna de que a mí no me pasó absolutamente nada. Mi familia me dijo, oh, qué bien, esto es lo mejorcito y tal. Pero ¿qué pasa? No se dejen engañar. Esto es parte del plan. O sea, que haya un ministro en infraestructura que no sepa absolutamente nada de infraestructura es lo que quiere Sánchez, el socialismo del siglo XXI y cualquier régimen de esta naturaleza. Pues lo que quieren es ir llevándonos paulatinamente a la depauperización y al caos. Entonces, si tuviésemos un ministro inteligente que no sabe nada de infraestructura y de fomento y de todo lo demás, que no es tu caso, Óscar Puente, tú no eres inteligente, se rodearía de gente que, vale, pero entonces se rodea, ya estaba antes que él y lo votaron antes que él, pero entonces ¿a quién meten? A la hermana de una periodista subvencionada que estuvo 2 años tratando de meter unos trenes que eran más grandes que el túnel desde Cantabria hasta Asturias. Y Pedro, recuerda que Koldo fue consejero de administración de Renfe. Este es el nivel al que puede llegar, claro, cobrando una dieta de 1.000 euros cada vez que iba a un consejo de administración. Tú hablas ahorita de un término que lo utilizas en el sentido correcto, creo yo, que es la profesionalización de la política. Es decir, ¿qué eres tú, Adriana Lastra? Político, y toda la vida he hecho esto. Y entonces, sea el Ministerio de Infraestructura, el de Sanidad o el que sea, se va llenando de esta gente. ¿Por qué? Porque hay que cubrir la nómina del partido, porque tenemos que adquirir más poder y más control sobre las cosas. Entonces te vas llenando de gente que son una panda de inútiles que no tienen más remota idea de lo que hacen, que si la hora de entrada es a las 9 de la mañana, llegan con un bocata y un café a las 10 de la mañana y se sientan en el escritorio a desayunar y que probablemente en lugar de irse a las 20 se irán a las 6 de la tarde porque
como están bien ubicados, qué suerte, funcionarios hasta la muerte, se irán a ver un juego del Real Madrid ahí en el Bernabéu. Y entonces, en esa situación de personas, las cosas se van deteriorando. Y el deterioro de las cosas es absolutamente irreversible. Claro, son cosas y pueden ser reparadas. Pero como el otro proceso sigue rodando, el de la profesionalización de la política y el de cubramos los puestos con gente que sea leal y que no sea competente, este proceso técnico que podría revertirse y mejorarse termina por convertirse en un absoluto caos que no hay absolutamente nadie que lo repare. Y en este teje-meneje, lo otro que sucede es que nadie es culpable. Nadie. Se van, yo no veo, me perdona don Alberto, te diré que mi madre te quiere mucho, dice, que venten Alberto Urbello alá en Galicia. Bueno, yo no veo un gobierno de Núñez Feijóo, si es que llega a existir, pidiendo que se impongan responsabilidades administrativas, civiles o penales a personas que han dejado deteriorar el patrimonio, la infraestructura. No veo que vayan a decirle algo al ministro de Incultura, Urtazu es que se llama, que dice que hay que... Nadie. O sea, hacen lo que hacen porque se saben absolutamente impunes hoy estando en el poder y mañana siendo oposición. Y la otra parte de esto, y ya termino, es que nadie se cabrea. Nadie se los molesta. usuarios, por lo menos. Pues sí, pero el usuario, fíjate, una de las peores cosas que ha pasado y que porque no las sabemos usar son las redes sociales. Entonces, sirven para denunciar y a la vez de catarsis. ¿Ves? Ya le llamé tal por cual al ministro Puente que me tuvo aquí, y una vez que se montó en el tren con 2 o 3 horas de retraso, llega ya donde la familia, oye, tuve en retraso, y ya no pasa nada. Ya, hasta ahí llegó el cabrón. Hay que salir más a la calle, ¿verdad? Y hay que saber hacerlo. No puede, una protesta, una jornada de protestas no puede ser arrancada de caballo y frenada de burro. O sea, hay que saber planificarla, hay que saber dónde se empieza, cómo se va incrementando la presión. Y bueno, eso lo hablamos otro día. Bueno, los trenes no son la única cruzada que en estos momentos tiene el ministro Óscar Puente. El exministro del mismo ramo, José Luis Ábalos, ya saben que está enfadadísimo después de que se publicara esa auditoría interna por su papel en el caso Koldo, que le sitúa en el epicentro de la trama. En los últimos días, bueno, pues Ábalos se ha mostrado muy cabreado, ya incluso ha llegado a decir que podría romper esa disciplina de voto, ahora está en el grupo mixto, que podría votar en contra, por ejemplo, de la financiación singular que va a llevar el Partido Socialista al Congreso, y ahora apunta directamente a su sucesor en el cargo, al ministro Óscar Puente. Bueno, lo que él dice tiene mucha coherencia. Oye, si a mí me han investigado, si a mí me han hecho una auditoría interna, ¿por qué no se la hacen a Óscar Puente también, que cuando fue alcalde de Valladolid contrató con una persona que luego a los pocos días le llevó en un yate, el mismo empresario al que le adquirió mascarillas durante la pandemia? Y también respecto al caso de José Luis Ábalos, ya saben que él había denunciado revelación de secretos durante ese caso Koldo. Sabemos que en las últimas horas la Fiscalía, Pedro Sánchez ha salido a auspiciar a José Luis Ábalos, ha pedido también que se investigue esa revelación de secretos durante el caso Koldo, con lo cual las noticias para José Luis Ábalos, bueno, pues una de cal y otra de arena dentro de ese caso Koldo, que desde luego va a dar mucho que hablar en las próximas semanas. No sé si vosotros lo habéis estado siguiendo. Bueno, yo seguí el tema, desde el Congreso de los Diputados, en mi época de diputado. Yo lo que creo que habría que hacer es auditar a todo el mundo, a todos. A mí esto de los sesgos, cuando digo a todos, ministros, comunidades autónomas, ayuntamientos, a todo el mundo. Y que caiga quien caiga. Aquí sí que no hay sesgos políticos. Si ha habido irregularidades, que caiga quien caiga. Porque hay que ser muy miserable para lucrarse, directa o indirectamente, o un amigo, o un compañero, o un familiar. Con una pandemia hay que ser muy miserable. Insisto, y esto no es un tema de siglas políticas. 2, a mí ya lo que me sorprende, y lo siento por Ábalos, con que yo hablaba bastante en el Congreso, es que se amenace con su voto ahora. Esto ya es un poco napolitano. Es decir, si tú tienes unas convicciones
y estar de acuerdo con los presupuestos o con cualquier otro tema, votalo por convicción. Pero si amenazas con tu voto por lo que me estás haciendo, esto demuestra que realmente estamos en la urbanización esa de Las Velas, donde está la camorra napolitana. Y aquí no se puede actuar de esa manera. Es que creo que Ábalos ahí se confunde. O sea, Ábalos hay un momento determinado que decide salir del grupo parlamentario socialista, perfecto. Bueno, que le empujan a ello, Le empujan, sí. Es un proceso de estos complejos, de conversación de café, con un puro, tú te vas de aquí, porque desde luego vamos a ver cómo te aguantamos, pero fuera de aquí. Pero de suyo sería no poner como condición para votar que, oye, no voy a votar lo que decís porque resulta que me habéis hecho una auditoría. Esto no es... Pero desde luego, Mario, esta información que hemos conocido ahora de que la Fiscalía ha salido un poco en rescate de Ábalos y que va a pedir que se investigue esa revelación de secretos, parece que contradice un poco. O sea, primero le fastidian, pero ahora salen a auspiciarle... Habrá que ver, no conozco la pieza porque ha salido ahora mismo, ha salido esta tarde mismo cuando estábamos... y ahora esta noche no me ha dado tiempo todavía de leerlo, ¿no? Pero en función de eso parece que es contradictorio, efectivamente, parece que es una de cal y otra de arena, ¿no? Pero yo quiero ver la pieza, estas cosas prefiero no opinar en caliente porque no sé realmente cuál es el contenido y qué es lo que ha podido ocurrir, ¿no? Lo que sí me parece grave es la respuesta. Sino ahora que, oye, que me parece que me estáis amenazando o que habéis tirado de la manta con el tema de la auditoría, ahora no voy a votar a favor. Hombre, por favor, déjale escaño, déjale escaño. Si ya es malo el gregarismo político, ya... condicionar tu voto a una especie de ejercicio de chantaje, oye, déjalo. De verdad que hay un poco más de vergüenza y de reputación. Yo los noto muy optimistas ustedes, porque no, que te hicimos, que te vayas. Yo creo que eso fue absolutamente acordado. Mira, sí. ¿Cómo se llama él? José, ¿no? José Manuel. José Luis. José Luis, mira, no te vayas, no vaya a ser que pierdas, no renuncies a tu acta. Vete para el grupo mixto, no vayas a quedarte... Ese voto de José Luis Ábalos es importante. No vayas a quedarte sin ser diputado porque pierdes el aforamiento y entonces luego te vas a exponer más en la investigación. Yo creo que todo eso es absolutamente acordado. Con lo cual vamos a la otra parte peligrosísima de todo esto y es que todo está absolutamente controlado. Todo. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Y en función de quién y para quién actúa la Fiscalía. Actúa más bien no como fiscal y como ejercicio punitivo de la justicia, sino como procurador y defensor del gobierno, no del Estado, sino del gobierno de España. Y entonces luego ves por otro lado que aquí hubo un señor que, no sé si fue magistrado, que decía, no, yo conozco a Cándido Conde Pumpido y es un excelente jurista. No vale, es un empleado de Sánchez. Y entonces dicta una sentencia. Fíjate el caso más escandaloso de la democracia española. Por lo menos el más cuantioso, no sé si el más escandaloso. Efectivamente. El más cuantioso, el de los ERE. Ya nadie está en la cárcel. Esta señora María Jesús Montero no formaba parte de la Junta de Andalucía, pero no le ha pasado nada, pero ni cerca. A nadie se le ocurre que... ¿Por qué? Porque está todo, absolutamente todo controlado en el poder ejecutivo. Y mientras tanto, nosotros queremos ver que si me insultó, que si me llamó racista, que si me llamó... Volvemos al principio del programa. Girando en torno a las declaraciones y de lo irrelevante. Si un país ha sido víctima de declaraciones, ha sido Venezuela. Porque mientras... nunca hay que olvidar que el que empezó esto no fue Maduro, sino que fue Chávez. Pero mientras Chávez perseguía, echaba gas, asesinaba... La OEA daba declaraciones contundentes y el gobierno de allá comunicados enérgicos y el otro manifestaciones de repudio y ninguna de esas cosas sirven para absolutamente nada cuando hay un proceso político de deterioro absoluto de instituciones y de todo lo demás. Eso, en el ámbito internacional, llévalo al ejercicio de la política interna aquí en España. Tellado se puede cabrear. Cayetana puede hacer el más glorioso de los zascas en el Congreso de los Diputados y la gente estará comentando ese zasca 2 semanas consecutivas y Pedro Sánchez va a seguir siendo presidente y va a seguir, me perdonan la hora, jodiendo porque no le importa. La semana que viene se regresa al, ¿cómo llaman? Al nuevo curso político 2024-2025. Aprieten y no precisamente los dientes, porque
todo lo que estuvieron de vacaciones, todo lo que estuvimos de vacaciones ahorita, hurgándonos la nariz, viendo las palmeras y todo lo demás, la primera semana de septiembre va a ser un pandemonium de cosas que trae Sánchez la tarea hecha para restringir medios de comunicación, para que se olvide el caso de su mujer. Fíjate que estamos hablando de Koldo después de ¿cuánto tiempo? ¿Hace cuánto que no se habla de Koldo? Pues un montón, sí, sí. Entonces, eso es en lo que ellos están. Toda esa tarea, él dejó a sus acólitos durante todo el verano haciendo eso. Y la semana que viene van a ver que va a ser una semana de pandemonio, porque nosotros estábamos de vacaciones. Bueno, y también se hablará, desde luego, de ese pacto fiscal a cambio de la investidura de Salvador Illa entre Esquerra Republicana y el PSC, mientras el Gobierno se debate entre si es un concierto económico, si es una financiación singular. A Pedro Sánchez lo cierto es que le crecen los enanos y no solo en su propio partido. En las últimas horas hemos escuchado a la portavoz del BNG solicitar también la llave de la caja allí en Galicia y no ha sido la única. También Compromís, que ya saben que forman parte del grupo Sumar, ha dicho que ellos no van a apoyar ningún tipo de financiación y, ojo, no van a apoyar los presupuestos generales si no se lleva a cabo un fondo de nivelación para la Comunidad Valenciana. Aprovecho que te tengo en la mesa, Mario, tú que eres inspector de Hacienda. ¿Cómo ves este asunto? ¿Si se va a poder materializar? ¿Cómo va Pedro Sánchez a atender todas estas demandas? En la Constitución española solo está previsto el concierto y el convenio para el País Vasco y Navarra. Es una de las asimetrías constitucionales. La Constitución tiene 3 desigualdades dentro de su propio contenido, que son el régimen fiscal específico para 2 comunidades autónomas frente al territorio común, que es la ley sálica, por la cual las mujeres no pueden ser herederas directas y por prioridad al orden de sucesión de la corona, y en tercer lugar la última reforma del artículo 49 de la Constitución, donde se da prioridad a la mujer sobre el hombre. Esas son las 3 grandes desigualdades dentro de la propia Constitución. Pues bien, si no se reconoce específicamente el régimen de concierto y convenio para otra comunidad autónoma, no se puede dar. Esa es la realidad. A partir de ahí, va a modificar el Partido Socialista, lo va a intentar, la LOFCA, pero quiero ver si realmente va a tener el apoyo del PNV, de los nacionalistas minifundistas que hay, del BNG, etcétera, porque ellos van a reivindicar lo mismo. Hay una realidad que era evidente. En el momento que la Constitución tiene un problema de raíz, y es que reconoce el régimen de convenio y concierto para 2 comunidades autónomas, de suyo es que pasado el tiempo, no sabemos si 10, 20, 30, 40 años, habría comunidades autónomas que van a reclamar lo mismo. Porque es un objetivo aspiracional. Y dirán, no, pero eso es por razones históricas. ¿Sabéis por qué hay concierto y convenio? Porque País Vasco y Navarra, o mejor dicho, los territorios vascos y Navarra, apoyaron a los Borbones frente a los Austria cuando se produjo la guerra. ¿Y sabéis por qué durante el franquismo Franco mantuvo el convenio con la Diputación Foral de Álava? Porque los alaveses apoyaron a Franco. O sea, se ha convertido el convenio y el convenio en un instrumento de alguna manera de reconocimiento de coberturas bélicas o institucionales. Claro, ¿qué puede decir ahora un catalán? Ojo, legítimamente, dice, hombre, si históricamente lo reconocieron para otros, yo lo pido ahora mismo por razones de identidad. Claro, ¿qué pasa? Que en esa carrera por la descomposición, fruto de un autonomismo muy sentimental, los gallegos también lo van a pedir, el BNG lo va a pedir. Si es que yo lo entiendo, que lo pidan, pero es que lo va a empezar a pedir también el resto de comunidades autónomas. Andalucía. Lo va a pedir Andalucía y lo pedirá Aragón, que por cierto, en los estatutos de autonomía, aprobados por todas las formaciones políticas, ya se prevén que haya instrumentos bilaterales de colaboración y de financiación. Y por cierto, en la Comunidad Valenciana, su estatuto de autonomía, aprobado por todas las formaciones políticas en aquel momento, incluye una cláusula por la cual se reconoce que hay un déficit de infraestructuras y que hay que pagarlo. El problema fue cuando los estatutos de autonomía se convirtieron en España en una especie de repositorio para, oye, vamos a reconocer que hay deudas históricas. Lo tiene Valencia, lo tiene Aragón. Pero claro, si al final entramos todos en una subasta, oye, dame para más, esto es un proceso de descomposición, de fragmentación territorial, y estamos viviéndolo ahora. Claro, el Partido Socialista hace de la necesidad virtud. Lo que quiero ver, ¿qué hacen los demás? Pedro, muy rápido. Bueno, yo, para empezar, creo que esa distribución no debería existir. O sea, eso de que en las comunidades autónomas, creo que hay graves deficiencias en la redacción, creo que es el artículo 2 de la Constitución de España, donde somos nación indivisible y tal, y qué sé yo, que reconocemos unas nacionalidades que son al final
son lo que le sale de la cabeza a cada quien dependiendo de cuándo está. Yo dije a Andalucía que va a pedirla porque el señor Juanma Moreno, que no tengo nada en contra tuya, pero te he nombrado 2 veces ya en este programa, habla de Blas Infante y del Día de Andalucía y tal y qué sé yo. Entonces, como nadie le pone un parado a esto, de repente mañana le provoca decir... Tenemos que dejarlo aquí, perdona, que no te he advertido que quedaba tan poco tiempo. Muchísimas gracias a los dos por vuestras opiniones, por acompañarnos una noche más aquí en la redacción abierta del verano. Hasta mañana, gracias.